en la que vamos a estar hablando del sector del transporte de carga y su logística, la relación que tiene con el tema desde la legislación. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Horacio José Serpa Moncada. Él va a estar acompañándonos para hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con el tema de la legislación. El doctor Horacio José Serpa es el actual presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República. Ha sido concejal de Bogotá, presidente de dicha corporación. Es administrador de empresas especializado en gobierno, gerencia y asuntos públicos, con experiencia en el área financiera y las relaciones públicas. Él nos va a estar acompañando, nos va a dar toda una visión de lo que es el tema legislativo y su relación con el sector del transporte de carga y su logística. Tenemos para nuestro webinar del día de hoy más de 80 personas inscritas que se van vinculando paulatinamente a nuestra sala de esta tarde. Saludamos también al presidente ejecutivo de Colsecar, el doctor Juan Miguel Durán Prieto. Doctor Durán, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes de este webinar hoy viernes, donde nos encontramos finalizando mes. Y en ese sentido es importante que todos los empresarios del transporte puedan tomar en cuenta que efectivamente las esperanzas de no solamente el sector transporte, sino de todos los sectores económicos, es que podamos entre todos realizar las recomendaciones que el gobierno nacional nos ha dado a todos los ciudadanos para que efectivamente evitemos la propagación del virus y que los sectores económicos puedan irse abriendo sin inconvenientes, y por supuesto ha sido una necesidad, tomando en cuenta que la reapertura de sectores implica el sostenimiento de los empleos en nuestro país, que a su vez genera la posibilidad de que todos los colombianos tengamos alimentos, tengamos todo lo que necesitamos para, por supuesto, seguir adelante. El sector transporte, como todos sabemos, ha sido ese sector que históricamente ha generado una transversalidad en todos los sectores económicos, y ahí su gran importancia de poder unir los bienes, tanto comerciales, industriales, alimenticios, de importación y exportación que genera el país. Y eso es el dinamismo de la economía, y por supuesto que en este momento de pandemia pues ha cobrado un valor más relevante en cuanto a que mientras los colombianos deben realizar las cuarentenas, deben generar aislamientos para poder ser parte de la solución en esta lucha contra la pandemia, pues por supuesto que los transportadores están en las carreteras abasteciendo todos los rincones del país con alimentos, con elementos de protección, con medicamentos, y poco a poco a través de los sectores que se vienen reactivando, pudiendo dinamizar nuestra economía. Hoy tenemos este webinar, que es un webinar muy importante, tomando en cuenta que el Congreso de la República está sesionando, está realizando no solamente controles políticos, sino también viene en su dinámica de debatir los proyectos de ley. Y en ese sentido, pues hay varios proyectos de ley que tienen que ver directamente con nuestro sector, y por eso aprovechamos a invitar al senador Horacio José Serpa, que, como decía Rosenberg, es el presidente de la Comisión Sexta del Congreso de la República. ¿Esto qué significa? Para aquellos que no saben, la Comisión Sexta del Senado es la encargada de los temas del transporte, de la infraestructura, de la educación, entre otros temas. Y por eso ahí es donde se debaten los proyectos de ley, y también queremos aprovechar que el senador Serpa está con nosotros para comentarles, para poderle comentar a él y a su equipo cuáles son aquellos temas que nosotros hemos venido solicitándole al gobierno nacional, cuáles son nuestras dolencias, cómo a través de la rama legislativa se pueden impulsar estas necesidades, dado que, por supuesto, como sector hemos también venido sufriendo impactos de la pandemia, impactos negativos frente a la necesidad de haberse clausurado temporalmente ciertos sectores de la economía, y por eso como empresarios venimos activamente participando para poder solucionar
los problemas, los inconvenientes, encontrar oportunidades dentro del mercado, transformarnos, utilizar herramientas tecnológicas, pero también generar una sostenibilidad con nuestra fuerza laboral. Y eso es fundamental porque ha sido un llamado del país, de ver cómo nosotros como empresarios podemos seguir con nuestros empleados, mantenerlos, pero de ahí es la conexión que se viene realizando entre las ayudas, entre los alivios, entre los diferentes programas que el gobierno nacional ha dispuesto para los empresarios de nuestro país. Pero esto es un trabajo del día a día. Seguimos minuto a minuto viendo cómo se va comportando el mercado, viendo cómo se va comportando el movimiento de carga en nuestro país, para poder tomar decisiones administrativas, empresariales y como sector. Y en ese sentido es la importancia de los webinars que venimos realizando. Rosenberg, no sé si ya nos está acompañando el senador Serpa con su equipo para hacerle ya una introducción específica o esperamos unos minutos. Lo estoy viendo en sala, doctor. Creo que sí, ya está con nosotros el doctor Serpa. Doctor Juan Miguel, un abrazo especial, por aquí ando. Senador, muy bienvenido, muy complacido de tenerlo en este webinar con las empresas transportadoras. Como mencionaba, senador, la comisión que usted lidera es la Comisión del Transporte y por eso es tan pertinente tenerlo a usted en este escenario para que podamos no solamente conocer un poco las perspectivas suyas frente a ciertos temas, además frente a la coyuntura que estamos viviendo, sino también poder obtener una retroalimentación por parte de los empresarios en temas que son fundamentales, no solamente para sobrevivir, sino también para buscar esas grandes oportunidades en el mercado. Nosotros, como Colfecar, hemos señalado que cuando hay malos momentos, cuando hay momentos difíciles, es importante poder encontrar esas oportunidades, poder saber cómo nos transformamos, cómo nos readecuamos a unas realidades y así poder fortalecernos en el tiempo. Senador, quisiera empezar comentándole algunas cifras de cómo va nuestro sector transporte de carga en Colombia. El sector como tal hace parte de más o menos el 5% del PIB. Es un sector muy importante, es un sector que viene fortaleciéndose en el tiempo. Aproximadamente el 80-90% de la carga movilizada en Colombia se hace a través del transporte terrestre y esto ha hecho que efectivamente tengamos varios subsectores, como usted sabe, de carga. Tenemos sectores como el paqueteo, el de extrapesado, extradimensionado, carga peligrosa, bueno, varios sectores donde las empresas se vienen especializando, pero hay, por supuesto, temas transversales a los subsectores del transporte. Y estos temas pues tienen que ver, por supuesto, con la rama legislativa, que ha sido un gran soporte a través de proyectos de ley, a través de debates, que son fundamentales para poder lograr ciertos resultados. En este mes de abril, senador, nosotros hemos venido monitoreando el movimiento de carga y quiero decirle a usted y pues a todos los integrantes que tenemos que en este mes de abril, en comparación al mes de abril del 2019, hubo una reducción del 33% de toneladas movilizadas, hubo una reducción del 43% en galones transportados en el país y hubo una reducción aproximadamente del 35% de viajes realizados. Las empresas hoy en día, senador, están más o menos de un 30-60% en promedio en su capacidad operativa, lo cual significa que están andando a media marcha. Y esto en cierta manera es lógico, pues por las restricciones que han habido en tipos de carga que se pueden movilizar y que gradualmente se viene abriendo nuestra economía para poder seguir con esa sinergia. Sin embargo, las empresas de transporte, como mencionaba, han generado, han tenido una situación que no ha sido muy fácil. Por supuesto que son no solamente los prestadores de este servicio esencial, sino por otra parte están mirando a ver cómo las empresas pueden sostenerse. Y esto ha sido un mensaje muy importante, senador, que usted bien conoce. Y es que si dejamos que las empresas de transporte se acaben a través de esta situación difícil que estamos viviendo en el país, pues fácilmente se acaba la economía del país, porque no tendríamos cómo transportar los bienes y esto afectaría a todos los sectores comerciales, industriales y productivos. Por eso es el llamado tan importante que
el gobierno nacional y que las instancias locales también puedan darle todos los alivios necesarios para que las empresas se puedan sostener y fortalecer para poder seguir prestando este servicio esencial. Senador, también quisiera simplemente abrir con 3 escenarios que sé que usted conoce bien y que ahorita pues en su exposición podrá darnos alguna luz de cómo están. Por ejemplo, está el proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte. Este es un proyecto de ley pues que ya digamos desde los sectores venimos conociendo el texto, mirando un poco cómo ha sido la visión del senador ponente y nos hemos venido reuniendo para darle a conocer ciertos comentarios al respecto. Yo quisiera darle a conocer qué opinión ha tenido Colfecar frente a este proyecto de ley, que consideramos que es un proyecto de ley necesario en cuanto a que si tenemos una superintendencia de transporte con las herramientas suficientes para poder velar por las buenas prácticas dentro de la cadena logística, pues por supuesto que sería algo fundamental fortalecer. Sin embargo, senador, hemos visto que, por ejemplo, hay temas relativos a competencias de la SIC que vemos que están siendo incluidas dentro de este proyecto de ley y esto genera algo de confusión porque sabemos que hay una superintendencia de industria y comercio que maneja transversalmente algunos temas y que efectivamente la superintendencia de transporte pues es una superintendencia especializada en el tema del transporte como tal. Entonces, al ver que hay un componente fuerte de competencias de la SIC, pues no sabemos bien cómo esto, cuál sería la pretensión, si se van a quitar o eliminar algunas competencias de la SIC y trasladarlas a la Superintendencia de Transporte o si efectivamente esto es algo que se pueda entrar a debatir en su comisión. De otra parte, también hemos visto que es fundamental, senador, tener todos los actores de la cadena logística metidos como parte del régimen sancionatorio, donde la superintendencia pueda velar no solamente por el cumplimiento de las empresas habilitadas, sino también por los generadores de carga, por los patios de contenedores, por todos los actores que hacen parte de esta cadena y que son fundamentales que exista una supervisión integral. En ese sentido, creemos que es la oportunidad para que estos otros actores sean incluidos como sujetos del régimen sancionatorio. Y en ese sentido, poder realmente generar esa vigilancia integral hacia una cadena donde unos tienen que ver con otros. Y las fallas de unos, por supuesto, que incide en las complicaciones de otros actores. Ya el tercer punto, para resumir este primer proyecto, senador, es frente a la inclusión, frente a los criterios en cuanto a la imposición de las sanciones. Sabemos que a veces estos criterios tienden a ser un poco subjetivos y de pronto este escenario de la ley puede ser importante para que de una vez se establezcan unos criterios objetivos para que a su vez se genere, digamos que una tranquilidad jurídica en cuanto a la imposición de multas y que el mismo sujeto de la sanción pueda conocer de primera mano cuáles serían esos criterios objetivos por los cuales la superintendencia estaría analizando la conducta específica y en ese momento pudiendo llegar a una sanción. Ese es uno de los primeros puntos, senador, pero quisiera darle la palabra a usted para hacer sus comentarios preliminares, para contarnos un poco su visión del transporte, también la coyuntura que usted está viendo desde el Congreso de la República como legislador frente a las actuaciones que se vienen adoptando en materia económica, que por supuesto cuando llegue el legajo transporte. no le llegue incompleto. Por favor, cerremos los micrófonos, les agradecemos que cerremos los micrófonos, muy amables. Bueno, muy buenas tardes para todos, un placer acompañarlos en este webinar. Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con el doctor Juan Manuel Durán, a quien le agradezco por esta invitación, y en donde, queridos empresarios afiliados, saludándolos, me expresó pues que hay dudas, que hay inquietudes, que hay problemas que deben visibilizarse,
porque en algunos casos muchos de estos inconvenientes son tomados en serio por el gobierno nacional y otros no están, digamos, en la agenda de prioridad. Yo le dije, por supuesto, doctor Juan Manuel, cuente conmigo. Lo que queremos es que el sector transporte pueda mejorar la competitividad, que se puedan fortalecer todas esas cadenas logísticas. Entiendo perfectamente que ustedes, empresarios, les toca lidiar con toda esa burocracia y tramitología en cada operación, pero además responderle a todos los clientes y acreedores. Entonces, así es como se da esta reunión, una importante reunión. Yo quiero decirles que estoy acá a la orden para servir, para escuchar, para tender puentes con el gobierno nacional, para ver cómo nosotros podemos ayudar en esta difícil situación del COVID, en donde, como lo decía el doctor Juan Miguel, pues la situación es difícil, las empresas están a media marcha, 30, 60%, la disminución del 33% en toneladas movilizadas, bueno, y las cifras de galones transportados, etcétera. Pero aparte de eso, les exigen garantizar puestos de trabajo. Ha habido unos alivios, bien, subsidios, bien, pero no son los necesarios. Hay que pagar nóminas y hay demasiadas obligaciones pendientes a los diferentes acreedores. Entonces, así es como se da esta reunión y lo principal y lo que yo creo es que necesitamos evitar que las empresas bajo ninguna circunstancia lleguen al desespero de las liquidaciones, ¿sí? Hay que mantener, hay que sostener, hay que garantizar la operación de estas empresas que son tan importantes. Es la conectividad, es permitir que todos esos alimentos, como lo decía el doctor Juan Miguel, pues lleguen a las diferentes regiones del país. Y aquí estoy yo para decirles que podemos nosotros trabajar desde nuestra función como congresistas haciendo control político y también, por supuesto, oyendo todas estas recomendaciones e inquietudes que tienen ustedes sobre los diferentes proyectos de ley que se están tramitando en Comisión Sexta, y sé que algunos otros que no se están también tramitando en Comisión Sexta son bastante importantes para el sector, pero simplemente quiero dejar ahí, doctor Juan Miguel, y decirle, aquí está el presidente de la Comisión Sexta, pero más que el presidente hay un amigo que cree en el sector, un amigo que cree en el transporte de carga, un amigo que busca realmente visibilizar todos esos problemas y mirar cómo poco a poco, porque pues todo no se puede solucionar en un mismo momento, podemos disminuir cada uno de esos problemas, trabas, problemas que ustedes tienen en esta operación diaria. Acerca del proyecto que usted mencionaba ahora, que es el de régimen sancionatorio del sector transporte, es el proyecto 225 del 2019, yo quiero comentarles, porque esta es una noticia nueva, que el autor, el doctor Iván Darío Agudelo, ponente del proyecto, en uso de esas facultades legales, retiró el proyecto de ley la semana pasada. ¿Por qué? Porque habían dudas, como lo decía el doctor Durán hace unos minutos, dudas en competencias, no había consensos para sacarlo adelante, pero además estamos muy estrechos en tiempos. Entonces, mientras se daban todas estas discusiones, no iba a ser posible aprobarlo en Comisión Sexta de Senado y después en plenaria del Senado de la República. Entonces, lo que ha comentado el doctor Agudelo es que se retira, se vuelve a presentar el próximo 20 de julio y de esa forma nuevamente se abren las discusiones. Y ahí, doctor Juan Miguel, pues cuente conmigo para transmitirle todos estos mensajes al doctor Agudelo acerca del tema de competencia entre la SIC y Supertransporte, los criterios subjetivos que por supuesto preocupan. Las reglas deben ser claras para absolutamente todos, y en lo que tiene que ver con la cadena completa, pues es lo que se debe hacer, es lo que debería estar funcionando. Pero ese proyecto, para que ustedes lo tengan claro, ya no está hoy en día, digamos, en juego, sino que el próximo 20 de julio el doctor Agudelo lo va a volver a presentar, va a abrir las discusiones y ahí llegar, por supuesto, a unos consensos.
Le propongo que dejo ahí y empezamos a mirar los diferentes temas. Pero agradeciéndole nuevamente a Colfecar, al gremio, a todos los afiliados, a usted, doctor Juan Miguel, por la invitación, muy grato, y cuenten de verdad con un senador cercano ahí en la Comisión Sexta para hacer visible todos estos inconvenientes que ustedes tienen allá en su día a día y ver cómo nosotros podemos realmente ayudar en una operación que es tan importante para todo el país. Muchas gracias, senador. Muy importante lo que nos está comunicando porque es fundamental saber en qué está el proyecto y cuál es digamos, el paso a seguir. Y ya que usted lo menciona, es fundamental haber ya conocido que este proyecto de ley fue retirado y que hay más tiempo para dar a conocer estas inquietudes y generar un buen debate, un debate donde al final del día pueda salir una ley que realmente ayude al sector formal del transporte, que eso es lo que en sí necesita el transporte de carga, necesita la cadena logística y necesita el país, que haya un régimen sancionatorio que garantice la operación del sector formal, que es el cumplidor de las normas, que es el cumplidor del servicio esencial y que por supuesto le dé garantías a que los empresarios puedan generar este servicio sin contratiempos. Senador, hay otro proyecto que quisiera aprovechar comentarle, y es un proyecto de ley que tiene que ver con las plataformas digitales para el transporte. Digamos que este proyecto de ley ha sido ya comentado, no solamente debatido y comentado en el Congreso de la República, sino también en los medios de comunicación. Pero hay un tema, y es que el proyecto de ley normalmente lo hablan referente al transporte público individual o taxis o digamos este tipo de transporte. Pero hay un artículo dentro de este proyecto de ley, que es el artículo 4, que realmente nos preocupa mucho. Y en eso pues quería aprovechar para resaltárselo y lo voy a leer, es muy corto, pero hay algo que nos preocupa de sobremanera porque se desdibuja toda la razón de ser del transporte público de carga. Y dice así, el artículo 4 lo que está buscando es modificar otro artículo y dice, el servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización y transporte de personas o cosas, ahí incluye ya el transporte de carga, dentro del ámbito de las actividades exclusivas o comerciales, permanentes y o transitorias de las personas naturales y o jurídicas y sin que ello exija la vinculación a una empresa de transporte. Y sin que ello exija la vinculación a una empresa de transporte. ¿Por qué es tan grave este artículo? Y ahorita continúo con una frase última que también es de nuestra preocupación. Acá lo que está diciendo es que no debe haber un vínculo con una empresa de transporte, lo cual desfigura la razón de ser de las habilitaciones de las empresas de transporte de carga en nuestro país, que son las habilitadas por el gobierno nacional para prestar el servicio público de transporte. Son las únicas habilitadas. Y nos parece grave este tipo de afirmaciones y no sé con qué razón tendría pues para que se hubiera redactado de esta forma, pero sí es algo que hay que, por supuesto, eliminar o modificar, porque no podemos desdibujar todo lo que se ha generado a raíz de la legalidad y la formalidad en el transporte, quitando la obligación de vincular a una empresa de transporte. Lo segundo es, con el fin de garantizar la calidad e idoneidad del servicio de transporte y la seguridad del usuario, el servicio privado de transporte deberá ser prestado exclusivamente a través de la intermediación de plataformas digitales. Entonces, esto es algo que me imagino yo surgió de todo el debate de Uber y de todas estas plataformas para el transporte individual, pero cuando uno ya lo lleva al campo del transporte de las cosas, como habla este artículo que acabo de leer, y además lleva a que debe exclusivamente estar intermediado por una plataforma, pues nuevamente va en contra de toda la razón de ser y el trabajo que se ha realizado por parte de los empresarios del transporte, que ha sido un trabajo de generaciones, senador Serpa, donde con mucho esfuerzo los empresarios en su gran mayoría han iniciado desde sus abuelos, desde sus papás, unas empresas que hoy en día son empresas consolidadas, fuertes, formales, que generan más o menos
1.600.000 empleos directos, que además han logrado salvaguardar una buena prestación del servicio, tomando en cuenta pues, que hay informalidades y hay ilegalidades. Yo el día de ayer estuve hablando con el superintendente de transporte, enfatizando una postura que hemos tenido en el gremio, y aprovecho para contársela, senador, porque sería muy importante que usted nos apoyara desde la Comisión Sexta y desde su investidura como senador. Y es que hoy en día hay 3.400 empresas aproximadamente habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio. Habilitados, cumpliendo todos los requisitos, pagando todos los impuestos, efectivamente teniendo todo al día. Pero está el Registro Nacional de Despacho de Carga, que es una obligación para todos los empresarios reportar al Registro Nacional de Despacho de Carga los manifiestos de carga y toda la información requerida. En este sistema solo vienen reportando aproximadamente 1.700 y pico de empresas. Entonces, si uno ve, hay 3.400 y 1.700 están reportando. Esto daría inmediatamente para que no siguieran esas empresas con su habilitación las que no reportan. Y también se abre un boquete donde uno dice, ¿por qué no están reportando? ¿Qué estarán haciendo por debajo de la mesa? Que esto también va en contra de todo el mercado, de toda la competencia sana que debería existir en este servicio público y en esta actividad económica. Y esto ha sido algo que le hemos insistido al superintendente, que el cruce ya está, ya se saben cuáles son las 3.400, ya se saben cuáles son las 1.700 y ya está el cruce. Lo importante es que se tome acción frente a este tema, porque efectivamente necesitamos un sector consolidado, formal, donde no hayan prácticas anticompetitivas, donde no hayan precios predatorios y demás. Y en ese sentido, pues, senador, quisiera comentarle este tema que nos preocupa el proyecto de ley, que además está ligado un poco al comentario y a la petición que le llevamos nosotros al gobierno nacional. Por otra parte, senador, quisiera comentarle un proyecto de ley que usted seguramente pues conoce a fondo, o senador, si quiere vamos. Le iba a preguntar cómo, pues si quiere, pues avancemos en este proyecto y le comento lo que, pues de lo que estoy enterado a usted y a las empresas que aquí nos acompañan. Este es un proyecto de ley que fue presentado por el doctor Mauricio Toro, ¿sí?, representante a la Cámara, y por Edwin Ballesteros del Centro Democrático. ¿Sí? Por supuesto es un proyecto delicado, por supuesto es un proyecto sensible. Ustedes han visto los grandes debates, las discusiones que se han dado en los meses atrás, y está enfocado principalmente en el transporte, digamos, individual de personas, como ahora lo decía el doctor Juan Miguel Durán. El gobierno nacional pues ha estado muy interesado en generar un consenso, y ahí es donde surge el famoso término equilibrar la cancha. ¿Sí? Hay que equilibrar la cancha porque al sector taxistas, pues les solicitan una gran serie de requisitos para poder operar como empresas formales, etcétera, 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 mientras estas otras empresas podrían hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces el gobierno lo que dice es, vamos a quitarle unos requisitos o unas arandelas, por así decirlo, ¿sí?, en el tema taxis, y vamos a exigirle también al sector de estas plataformas unos requisitos nuevos para que puedan operar. ¿Por qué? Porque en últimas pues es un servicio que se está dando, y acabar con eso pues es bastante complicado. Eso fue lo que ocurrió en su momento. Yo, Horacio José Serpa, iba a presentar un proyecto de ley en ese sentido, pero como se armó una discusión tan grande, yo me senté con la ministra, me senté con el doctor Toro, me senté con el doctor Emeterio, que es el presidente de Comisión Sexta de Cámara, y tomé la decisión de no presentar ningún proyecto. ¿Para qué? Para que, teniendo como base ese proyecto de ley que fue presentado de primero en Cámara de Representantes, el gobierno pudiera hacer recomendaciones, pudiera solicitar modificaciones. Pero también, Juan Miguel, en medio de ese debate
se dijo hay que hacer unas audiencias públicas con todos los interesados, ¿sí? Con absolutamente todos los interesados, con las empresas de taxis, con los mismos taxistas, con las plataformas, por supuesto tener una conversación bastante fuerte con el gobierno nacional para ver cómo se logra consensuar un articulado. Entonces, ¿en qué va? ¿En qué va? No se hizo ninguna audiencia pública debido a que pues se entró el COVID, se entró el coronavirus y hasta ese momento pues quedaron todas las cosas absolutamente paradas. He hablado con el doctor Emeterio, he conversado con el doctor Mauricio Toro y ellos buscan la forma de reactivar este tema antes del 20 de junio. ¿Sí? Es decir, este debate se debería dar antes de que se acabe el primer semestre o las sesiones ordinarias de este periodo legislativo. Se ha hablado con la ministra de Transporte para ver si se van a realizar estas audiencias públicas o no, y ahí va la tarea, ¿sí? Ahí va, digamos, la gestión. ¿Qué le puedo decir sobre esta preocupación de estos, del artículo 4, del tema de transporte de personas o cosas, ¿sí? Se va a tomar como referencia el proyecto, pero estoy completamente seguro que el articulado va a cambiar en muchos de los diferentes temas o preocupaciones. ¿Por qué? Porque se va a buscar ese consenso. Eso es lo que me ha dicho a mí el doctor Mauricio Toros, y por supuesto el gobierno buscará la forma de acompañarlo siempre y cuando pues se generen unas garantías para todos los actores del sector transporte. Así que en ese sentido se van a hacer audiencias, se van a hacer reuniones con el Ministerio de Transporte para ver cómo se avanza. Todos son conscientes de que este es un proyecto, como lo decía ahora, delicado, sensible. En realidad el Senado de la República llegaría en la segunda etapa, ¿sí? O el debate al Senado de la República llegaría después de segundo debate para tercer y cuarto debate. Pero como es un tema tan sensible, yo he estado un poco vinculado a esa discusión. Habrá que esperar en su momento cuál es ese producto terminado que va a llegar, si llega al Senado de la República a Comisión Sexta, ¿sí? Y ahí nosotros podemos revisar nuevamente el articulado con el ponente que se designe y de esa forma pues revisar cada una de estas cosas. Pero en realidad el trámite se encuentra parado. Sé que hay un interés, por supuesto, del autor y de los diferentes presidentes de todas las comisiones de aprobar proyectos, porque si no se hunden una gran cantidad de proyectos que están ahí en fila, y se van a realizar esas audiencias y conversaciones con el gobierno para ver cómo se modifica o se mejora, por supuesto, el texto de este proyecto. Perfecto, senador, sí. Y por eso aprovechamos este escenario para darle a conocer esa preocupación puntual, porque sabemos que en principio es un tema que surgió por, digamos, análisis o discusiones dentro del transporte individual, y pues terminamos nosotros el transporte de carga metidos en este coche, y además con semejantes aseveraciones que nos parece gravísimo, porque se desdibuja pues todo digamos que toda la estructura del sector transporte de carga del país, y más aún la estructura formal del sector. Entonces estaremos muy pendientes, y qué bueno que entonces ya usted conozca este tema de primera mano. Senador, hay otro proyecto que usted conoce muy bien, y que es un proyecto que inclusive en estos días se le ha dado mayor impulso en los medios, y es el proyecto de plazos justos. Precisamente usted mencionaba al representante Toro, que viene, digamos, como autor y liderando un poco el tema, pero pues es un proyecto de ley que, digamos, para nosotros, senadores, fundamental. Solo quisiera ilustrarle, digamos, la problemática que viene teniendo el sector transporte a nivel histórico, y ha sido una relación
digamos, que existe entre el generador de carga y la empresa de transporte. Pero ¿qué pasa en esta relación? Que históricamente a las empresas de transporte se les ha exigido de forma, digamos, comercial, en cuanto a las condiciones comerciales, que se le paga a los 30, 60, 90, hasta 180 días el flete. Pero ¿qué pasa con el transportador? El transportador debe pagar un anticipo, la empresa de transporte debe pagar el anticipo y cuando se entrega la carga, pagar el restante. Entonces, al final del día, la empresa de transporte se ha vuelto un financiador de la cadena logística, porque necesita la liquidez, necesita a través de los bancos mirar cómo logra solventar esos 60, 90, 180 días mientras le paga a su cliente, que es el generador de la carga, para poder cumplir con el servicio con el transportador. Entonces, eso, digamos, es histórico. Hoy en día, con la pandemia y la cuarentena, se agravó, porque algunos generadores han exigido o pedido mayores plazos por la misma falta de liquidez que hay en el mercado. Y esto realmente ha sido una enorme preocupación por parte del sector, porque teniendo en cuenta que es poca la liquidez para todos los sectores y para todos los empresarios, sumado a una posible o en algunos casos ampliaciones de plazos de pagos, pues esto quiebra a cualquier empresa. Y esto hoy en día es más crítico aún. Por eso, senador, respaldamos este proyecto de ley. Vemos que es muy importante porque hay que ser justos. Si yo tengo obligaciones, pues que el que tiene obligaciones conmigo, pues también me cumpla en los tiempos que sea debido y que la empresa de transporte deje de ser financiador, deje de ser, digamos, doliente de la liquidez en la cadena logística y se dedique a lo que sabe, que es transportar, a tener buenos vehículos, a poder prestar un buen servicio y no preocuparse en conseguir y tener la liquidez para poder solventar, digamos, esta necesidad. Entonces, senador, yo sé que usted conoce este tema a fondo, pues quisiéramos saber sus impresiones y ver cómo podemos, como sector, seguir fielmente apoyando este proyecto y sacándolo adelante. Yo le agradezco, mire, es un proyecto que se viene discutiendo en Comisión Tercera, ya pasó su trámite por Cámara de Representantes, el autor es Toro, al igual que el otro proyecto, ¿sí? Y en este momento está en Comisión Tercera del Senado de la República, el presidente es el doctor Barguil, David Barguil. Yo sé que este proyecto pues también ha generado voces a favor y voces en contra, ¿sí? ¿Qué le puedo decir? Ahorita se está dando una gran discusión, ¿por qué? Porque cuando llega y lo citan a Comisión Tercera, que creo que está citada para el próximo miércoles, ¿sí? Ese proyecto pues se iba a discutir y debe ser aprobado también antes del 20 de julio, de lo contrario muere. Un par de senadores solicitaron una audiencia pública antes de la votación de debate en Comisión Tercera de Senado. Eso inmediatamente, ¿qué genera? Pues una demora en la discusión o en la votación de ese proyecto. Entonces ahí se armó un gran debate la semana pasada. Inclusive vi una nota de prensa en donde 17 gremios estaban apoyando ese debate. Sí, algunos senadores están proponiendo que no se aplique a medianas empresas, ¿sí? Sino solamente a las startups, que son empresas que llevan menos de 2 años de creadas, ¿sí? Y pues en ese sentido el proyecto, pues sí, le serviría a las startups, pero se pierde el gran margen de ayuda que se busca con este proyecto. Dos, lo otro que están proponiendo, creo que es una propuesta de algunos senadores con la ANDI, es que sí a los 60 días, sí a los 45 días, pero que también se permitan acuerdos privados, acuerdos entre privados. Entonces lo que dice el autor es, pues estos acuerdos entre privados son absurdos porque lo que va a pasar entonces es que el grande va a acorralar al pequeño, ¿sí? Y le va a exigir firmar un acuerdo privado para que le pueda pagar en 180 días.
¿sí? O en 120 días. Entonces, si nosotros dejamos esa puerta abierta de acuerdos privados, no tiene ningún sentido, digamos, pierde el sentido todo lo importante de este proyecto. Está agendado como séptimo en la sesión del miércoles, y lo que están buscando es que Barguil cite a esa audiencia pública que ya fue aprobada por Comisión Tercera de Senado antes del miércoles. ¿Sí? ¿Por qué los tiempos? Porque de lo contrario no podría pasar a discusión en plenaria del Senado de la República y se cae el proyecto. Por eso es importante que esta semana quede aprobado ese proyecto. Yo realmente siento que hay un buen ambiente, también hay una presión en contra, hay unos gremios fuertes también trabajando para que esta discusión no se dé, pero entiendo, por supuesto, todo el sentido, ¿sí? Mayores plazos, pues es matar a los más débiles, es quebrar a los más débiles, y por supuesto más en esta situación, como lo decía el doctor Juan Miguel. En ese estado, Juan Miguel, está el proyecto en este momento. Perfecto, senador. Sí, muy importante para nosotros como gremio estar además pendientes, y como usted lo mencionó, hacemos parte de esos 17 gremios que venimos apoyando el proyecto porque vemos que esta es la oportunidad. Y bien lo dijo, senador, frente a lo absurdo que sería permitir acuerdos privados, porque por supuesto que habría una presunta posición dominante por parte de un cliente diciéndole o lo toma o otro lo toma. Y eso pues desfigura toda la razón de ser. Tiene toda la razón. Senador, otra cosa que le queríamos comentar es un poco cuáles han sido ciertas preocupaciones que hemos tenido por parte del sector transporte en esta coyuntura específicamente hablando. Nosotros estamos muy agradecidos con el gobierno nacional por la exención del cobro de los peajes, que además lo hablamos con el ministerio, lo hablamos con presidencia, al principio, digamos, de esta emergencia económica, y por supuesto que todos sabemos, fue una gran noticia cuando el gobierno nacional sacó en el decreto, en uno de los primeros decretos, esa extensión que le ha ayudado mucho a las empresas poderse mantener. Esto no ha sido una fuente de riqueza, sino ha podido, en cierta manera, por un lado, subsanar el alza del dólar, porque sabemos que gran parte de los insumos del transporte son importados, y al subir el dólar, pues todo se encarece. Pero por otra parte, también la necesidad que ha tenido el sector para poder también comprar todos los enseres y todas las herramientas para los conductores y para los empleados de las empresas frente a los tapabocas, bueno, todo esto que significa protección para los empleados, que es fundamental, tomando en cuenta que además el transporte en una parte está activo y está operando, y para estar activo y operando, pues necesariamente tenía que tener, digamos, estos elementos de protección, y esto ha significado también una cantidad importante en costos para las empresas. Pero también, como mencionamos al principio, pues ha bajado la carga, y eso también pues ha generado grandes impactos, además de otras cosas. A lo que voy con esto es que pues el gobierno nacional viene anunciando recientemente que el cobro posiblemente puede reiniciar este 1 de junio. Nosotros como gremio hemos venido hablando con el gobierno nacional, diciéndoles que en principio el decreto que le dio la extensión hablaba de mantenerse esta extensión mientras estuviera el aislamiento el aislamiento de la población. Vemos que el presidente ya amplió el aislamiento en el país, pero vemos que también la intención puede ser que efectivamente entre ya, y muy seguramente lo que estamos viendo nosotros es que pueda ser este 1 de junio. El decreto nos dicen que está siendo analizado, está siendo elaborado por el gobierno nacional. Nuestra propuesta ante el ministerio y el gobierno ha sido, si no nos dejan la extensión el resto del tiempo mientras dure la cuarentena, por lo menos consideremos que solamente la proporción del mantenimiento de las vías sea lo único que se cobre. Las concesiones hoy en día cobran 2 partidas prácticamente,
Uno tiene que ver con mantenimiento, otro tiene que ver con construcción y por supuesto el tema de las utilidades que ellos esperan obtener. Esto es una fórmula, digamos que muy fácil, y en principio nuestro argumento para lograr una exención era que contractualmente se pueden generar unos otros sís al contrato para decirle al concesionario, ¿sabe qué? Frenemos el cobro del peaje por unos meses y luego se lo compensamos en tiempo. Ahí el concesionario nunca pierde, no va a perder plata, simplemente la pospone y además creemos todos que esta situación lo amerita y lo justifica totalmente. Y por eso, digamos, estos 2 meses han sido positivos en ese sentido. Sin embargo, vemos que la situación crítica sigue persistente, las empresas de transporte siguen con la gran dificultad económica, el tema de los plazos que le comentaba, la falta de liquidez, todo esto ha golpeado mucho a las empresas y vemos que este alivio ha sido el alivio más importante que ha tenido el sector. Por eso le agradeceríamos si nos puede ayudar en lo posible frente al gobierno nacional para que se pueda extender este alivio en el tiempo, por lo menos hasta que dure la cuarentena, por otra parte, si es imposible, por X o Y razón, por temas económicos, por temas pues, de otros sectores que obviamente uno sabe que todos los sectores pues, estamos afectados, pues que por lo menos pudiéramos llegar a un punto medio y decir, listo, sacrifiquemos como país la construcción de infraestructura en estos meses y mantengamos digamos, la porción necesaria para el mantenimiento de las vías. Que igual acá entre nos, digamos que las vías solamente están siendo utilizadas por el sector transporte y por lo tanto, pues el deterioro de las vías no debería ser un deterioro normal, porque gran parte del país está en cuarentena. Pero digamos que sería un punto medio que por lo menos sería algo de alivio para las empresas de transporte. Buenas tardes, doctor Juan Miguel. Buenas tardes, senador Zerpa. Le habla Alfonso Medrano, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros. He estado siguiéndolo atentamente y antes de que el senador nos dé una respuesta, yo sí, la verdad, doctor Juan Miguel, con todo el respeto suyo, sí difiero mucho de su criterio respecto a los peajes. Porque vea, senador, la verdad sea dicha y hay que, la verdad cuando está presente, hay que decírsela al dirigente. ¿Qué está pasando con los peajes? Con los peajes, el señor presidente tuvo la muy buena voluntad de dejárnosla para que nosotros que estamos arriesgando nuestras vidas en la carretera, que estamos arriesgando la vida de nuestros conductores en los puertos, nos supiéramos económicamente de algo. Pero ¿qué pasó, señor senador Zerpa? Las empresas de transporte, con todo el respeto, doctor Juan Miguel, o el generador, se quedaron con toda la millonada de los peajes y nos bajaron los fletes. Entonces, eso yo sí quiero que el señor presidente los ponga a partir del 1 de junio para mirar qué va a pasar con nuestras relaciones económicas. Mientras tanto, yo pienso que eso es un canto a la bandera, doctor Juan Miguel. Yo no estoy de acuerdo con eso, que nos sigan posponiendo. ¿Por qué seguir enriqueciendo al generador de carga? El generador de carga fue el que lo empezaron las avícolas, después los de la metalmecánica y ya todo el mundo. Y listo, hoy tenemos flete que a usted le costa, doctor Juan Miguel. Estábamos en flete de Buenaventura a Bogotá, 145.000 pesos. Hoy ya estamos a 100.000 pesos. Entonces yo sí quiero que a partir del lunes nos cobren los peajes para exigirle al gobierno también que estos generadores que les dieron, se han cogido todo lo de la pandemia. ¿Quién lo cogió? Los generadores de carga. Los generadores, los empresarios fueron los que se quedaron con toda la billonada, porque no es millonada, billonada se quedaron, porque le cogieron. Bueno, no sé qué pasó con Alfonso. Alfonso es el presidente de la ACC y él trae, senador, un punto muy importante. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el tema de los peajes y de la exención de peajes. Y es que inclusive nosotros como Colfecar, de la mano con ACC y con otros gremios del transporte, en estos meses hemos denunciado algunas prácticas que nos ha
parecido totalmente desfavorables y en contra, pues efectivamente, ese alivio que dio el presidente de la República al sector, y es que nos dimos cuenta que efectivamente algunos generadores de carga estaban exigiendo que ese 11% de la exención de los peajes se deduciera del costo del flete, lo cual es totalmente absurdo. Como Colfecar y como ACC y otros gremios también públicamente señalamos nuestra protesta frente al tema, diciéndole a los empresarios que no se dejaran quitar este alivio que era necesario para la sostenibilidad de las empresas y por supuesto de los conductores, y que estas malas prácticas pues no se deberían dar. Desafortunadamente vimos algunos casos, los protestamos y por supuesto que hemos estado totalmente en contra de esa mala práctica, y una práctica que pensamos que va en contra de absolutamente la razón de ser de alivios específicos, y Alfonso tiene toda la razón. Y dentro de Colfecar nosotros le hemos señalado inclusive a los empresarios, y los empresarios así lo han adoptado. Por supuesto que Colfecar no reúne la totalidad de los empresarios, pero por lo menos dentro de las empresas de Colfecar ha estado esa conciencia que efectivamente ese alivio es para fortalecer a nuestros transportadores, para poderles dar esas herramientas necesarias y no para que se quedara en el generador de carga. Es un punto fundamental, senador, para que usted conozca, y estoy de acuerdo con Alfonso en cuanto a que fue una de las prácticas, yo creo que más deplorables que vimos en estos 2 meses de extensión de peaje, y que efectivamente ha sido debatido y denunciado por muchos medios. Juan Miguel, pero... Doctor Serpa y doctor Juan Miguel, discúlpeme una cosa. Tiene el micrófono apagado, Alfonso. Correcto. Mire, doctor Serpa, ya es un puntico que yo creo que en esto estamos también en identidad con el doctor Juan Miguel, pero yo quiero, senador, que usted me ponga cuidado en esto. Mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué vienen todos estos abusos? ¿Por qué el generador de carga, que es el más fuerte, se viene contra el más desgado, que es el camionero? El camionero vive lleno de necesidades. Estamos en un puerto 4 o 5 días aguantando hambre el conductor, el propietario esperar que se cargue el carro para poder aliviar las cuotas de mantenimiento, de repuestos, de llantas, de la misma subsistencia de uno. Pero es que en Colombia lo que pasa es que no hay una superintendencia de puertos fuerte. Simplemente este doctor que lo nombraron hace muy poco, el hombre no ha hecho absolutamente nada y no va a hacer nada. No va a hacer nada, ¿por qué? Porque él simplemente se va a decir, yo soy abogado, yo sé que cuando hay un proceso, pues toca el debido proceso, pero tenemos denuncias de hace 2, 3 años y no nos concluyen con nada. Entonces el generador de carga sabe que no pasa nada, que a él es totalmente blindado por todos los espacios jurídicos y entonces él puede abusar de nosotros. Yo sí quisiera que hagamos un debate a la superintendencia y vamos nosotros como ACC a denunciar y que realmente o se haga una legislación clara para el generador de carga, para la empresa de transporte y para el camionero. Pero aquí los únicos que están siendo aprovechados de nosotros los camioneros, que somos los que movemos la economía del país, es los generadores de carga. Y la verdad, senador, y se lo digo con todo el respeto, y lo mismo lo digo Juan Miguel, yo sí quiero que, insisto, que cobren los peajes a partir del lunes para ver qué tiene que subir el CICE, porque es que el CICE es una ley, es que el CICE fue lo que implantó el señor Santos y nos dio palo y nos echó a la cárcel que porque no aceptábamos el CICE, pero entonces el CICE llevamos desde el año 2011 al año 2020 y nunca lo hemos visto. Entonces, con gran pena del señor presidente, que lo estimo mucho y lo respeto como tal, si esto va a continuar de los fletes así a la baja, créame que vamos a entrar en problemas. Si los señores de los buses sacaron 2 o 3 buses, nosotros sí vamos a sacar todas las mulas del país a la carretera, porque es que no puede ser que el generador se quede con nuestro trabajo, se quede con nuestra ganancia y nosotros haciéndole fuerza a todo.
Queremos modernizar el parque automotor de carga, pero a costa del eslabón más débil, que es el camionero. Y los generadores, como están fuera de toda cadena, entonces son los que se están aprovechando nosotros, y yo pienso que llegó el momento, este es el momento, así como nos ha cambiado la vida, como el coronavirus nos cambió la vida, entonces vamos a también a cambiar todas estas malas políticas, honorable senador. Muchas gracias, doctor Juan Miguel. Entonces ahora sí espero sus conceptos. Bueno, gracias, Alfonso, y no se vaya porque ahorita más adelante hay otro tema que... No, tranquilo, no, yo es simplemente pues por no copar yo toda la reunión, pero entonces pues hay que darle intervención también, no, yo me quedo hasta el final. Listo, no, tranquilo, doctor Juan Miguel. Hay otro tema que los dos hemos venido trabajando desde nuestros gremios, que es importante darle a conocer al senador. Démosle la palabra al senador Serpa. Ya usted sabe, esto es pues una problemática conjunta que hemos desde varios gremios, desde el sector de los transportadores y desde el sector de las empresas de transporte, lo hemos visto, lo hemos denunciado, y que efectivamente, como dice Alfonso, pues ha sido una mala práctica en cuanto al tema de los peajes, efectivamente, pero pues la idea de este webinar, senador, es que usted conozca todos estos puntos de vista. Le damos la palabra, senador. Una pregunta, lo que nos decía Alfonso es que ese ahorro, digamos, en el cobro del peaje se lo están pasando al disminuir pues, digamos, al disminuir el flete al generador de carga, al generador, y en este sentido es transparente para... ¿Él qué hizo? Mire, senador, para que usted lo entienda, ¿qué hizo? Vea, teníamos fletes, realmente ya los teníamos acorde al CICETAC. ¿Qué hizo el generador? Le bajaron el combustible, que es que el presidente, para el sector camionero, por eso realmente nosotros hemos estado muy del lado del gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente Duque sí ha estado con el camionero en este gobierno. Vea, hicimos el plan de renovación del parque automotor, ya está debidamente aprobado, tenemos que ponerlo en práctica. Una muy buena labor, y evitó miles de conflictos entre gobierno y camioneros. Entonces ahí él va ganando. También tuvo la buena inteligencia de bajarnos la CPM en 1,000 pesos. Muy bien, correcto, para que ganara el camionero. Después de que vino la pandemia, se dio cuenta que los que teníamos que seguir trabajando éramos nosotros, los camioneros, y nos bajó los peajes. ¿Qué hicieron los generadores de carga? Dijeron, entonces les bajaron los peajes, les bajaron el combustible, entonces qué pena, yo bajo los fletes. Entonces nosotros quedamos prácticamente ganando nada. Y los señores generadores sí se aprovecharon de todas las bondades que tuvo el presidente de la República con los camioneros, y la aprovecharon todos. Es que absolutamente todos los generadores de carga se quedaron con esa billonada, porque fuera de todo lo que les dio el presidente y le sigue dando, que lo conocemos ampliamente, que sección para los trabajadores, que créditos blandos, que una cosa, que otra, todo, y de repeso se cogieron la ganancia de los camioneros, de la CPM y de los peajes. Por eso yo sí quiero que el lunes nos cobren los peajes, porque ahí sí el presidente entonces tendrá que decir, bueno, no le estamos cobrando los peajes, entonces, señor presidente, me paga lo que dice el CICETAC, que es una ley aprobada por el Congreso de la República, debidamente debatida, en la que ya le digo, nos masacraron en el gobierno pasado, pero aún seguimos vivos. Y aquí estamos, honorable senador y doctor Juan Miguel y demás compañeros que asisten a esta reunión. Senador, tiene el micrófono apagado. Ya. No, por supuesto, comparto con ustedes esa preocupación e indignación, ¿sí? Los alivios son para el transportador, los alivios son para el camionero, como lo decía Alfonso. ¿Sí? Entonces de nada han sido visibles esas ayudas del gobierno nacional, ¿sí? Ustedes han puesto en consideración o en conocimiento, Juan Miguel, de la ministra Ángela María Orozco esta situación, a ver cómo empezamos a trabajar desde el lunes en esta tarea. Pues, senador, el tema de lo que señalaba Alfonso, y que estoy de acuerdo con él, de algunas prácticas de generadores que realmente han sido unas prácticas que nosotros consideramos deberían de alguna forma haberse evitado.
lo que el gobierno nacional responde a eso es que es una negociación entre particulares y que no se pueden meter. Por eso es tan difícil esta situación cuando vemos que hay presuntas posiciones dominantes por parte de clientes y digamos de un mercado donde existen todo tipo de empresas. Así como están las empresas que cumplen, como al principio le comentaba, 1.700 empresas que cumplen con todo y registran ante el Registro Nacional de Despacho de Carga, hay un sinnúmero de empresas que están habilitadas y que no cumplen con nada. Y esta, digamos, esta dicotomía ha generado un escenario muy difícil, donde empresarios nos reportan y nos dicen, mire, estuve negociando comercialmente con el generador de carga y el generador me dice que me va a pagar un menor flete por el tema de los peajes. Y la empresa dice, no, yo no voy a sucumbir a eso. Entonces el generador dice, bueno, hay otras 3 empresas que sí lo van a hacer, entonces yo ya no voy a trabajar con usted. Y esto ha generado que empresas formales también tengan una situación muy difícil. El senador, su micrófono está apagado. Qué pena. No, pues ya entiendo la situación, el alivio, la ayuda del gobierno nacional, pues se lo están tomando para ellos, ¿sí? Y en últimas no le genera ningún beneficio al transportador, al que realmente se mueve por todas las regiones de Colombia, para quien debería estar dirigido este alivio o esta ayuda, ¿sí? Vuelvo al primer tema. Suponiendo que esta práctica no debería suceder, ¿sí, Alfonso? Para aclararlo. ¿Cómo ha recibido usted, digamos, cómo van esas charlas con el gobierno para mantener la exoneración del cobro de peajes? Yo creo que yo podría hacer, buscar la forma de lo más pronto posible charlar junto con usted y con la ministra a ver si se puede trabajar en ese mismo sentido para mantener esa exoneración durante unas semanas, un tiempo prudente, ojalá pues por supuesto durante el tiempo que estemos en cuarentena, ¿sí? Pero a mí lo que se me ocurre es, Juan Miguel, para darle una respuesta concreta, es buscar la forma de organizar una reunión lo más pronto posible para ver cómo va este tema. Ahora, ¿el gobierno ya oficializó que el 1 de junio va a volver a cobrar peajes? La ministra hoy en Caracol hizo el anuncio. Digamos que no es formal, debe haber un decreto expedido porque la medida se dio a través de decreto y para cambiarla debe haber otro decreto. A la fecha no hay decreto, lo que entendemos es que está en elaboración. Pero yo creo que de la mano de esto sí es muy importante lo que dice Alfonso y lo que nosotros desde Colfecar hemos mantenido, y es ver qué medidas se puede lograr para que lo que ha surgido en ciertos escenarios con los generadores no siga surgiendo, porque entonces al final del día el transporte no gana mucho, tomando en cuenta pues que se lo quedan los generadores y pues digamos que el alivio bien intencionado pues no tiene su efecto necesario dentro de este escenario de ayudas para un sector que nuevamente es el que marca la economía, y sin el transporte pues los generadores de carga no pueden hacer absolutamente nada frente a la comercialización y distribución de sus productos. No, lo que le propongo. No, mire, senador, mire, es que, mire, senador, yo pienso que ya después de 2 meses que prácticamente, como se dice en el fútbol, ya nos golearon, entonces simplemente es que nos cobren a partir del 1 de junio, pero a su vez la ministra y el presidente tienen que comprometerse, o bueno, si no se comprometen, tienen que poner en práctica el CICETAC, porque es que el CICETAC lo hacen a un lado, o sea, cuando les conviene no lo aplican, y cuando no les conviene no lo esconden. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una superintendencia de transporte rígida, fuerte. El señor que está allá es un señor que le va a hablar uno y no sabe ni siquiera de qué está hablando uno. Es simplemente, para mí, con todo el respeto del señor, y se lo he dicho de frente porque a mí me gusta decir las cosas de frente, es una simple figura decorativa de superintendente de transportes, porque nunca nos ha resuelto un problema.
es un señor que ni fu ni va, y él es el que debía imponer la ley, así como por ejemplo la Superintendencia de Servicios Públicos interviene, la Superintendencia de Salud interviene, este señor no hace absolutamente nada. Entonces el generador sabe de esa deficiencia y entonces hace con nosotros lo que les provoca. Insisto, que nos cobren los peajes a partir del día 1 de junio, y así mismito tiene que el gobierno comprometerse a aplicarnos el CICETAC en todas las rutas, o en su defecto, como el CICETAC también trae sus medicinas, entonces vamos a la intervención de rutas, porque todos los fletes en todas las rutas están en total decadencia. Entonces, ¿qué dice el decreto 2092 del 2011 del flamante presidente de Colombia, del señor Santos, que nos lo impuso a sangre y fuego, nos golpeó, nos echó a la cárcel, pero aquí seguimos defendiendo a los camioneros? Vamos a intervenir las rutas porque la ley es la ley. Colombia es un estado social de derecho y como tal, entonces tienen que aplicarnos la ley, porque el generador ya se llenó de plata, no le paga a los trabajadores, se ha lucrado de todos los beneficios del gobierno y fuera de eso se lucró de nuestra ganancia, honorable senador. Bueno, ahí está un punto de vista, senador. Nosotros desde el sector de las empresas de transporte, aunque compartimos lo que Medrano ha mencionado frente a las malas prácticas de ciertos generadores, también tengo que recalcar que hay muchas empresas que no han permitido que el generador se quede con eso, en cuanto a que se han mantenido firmemente diciendo que no habría rebaja de ese 11% en los fletes. Pero digamos, hay varios escenarios y esto, digamos, empata un poco con lo que también hablábamos al principio, y es la necesidad de ver un buen régimen sancionatorio de la superintendencia que incluya a todos los actores de la cadena logística, porque de esa manera pues habría una supervisión integral y que hayan dientes y herramientas para no solamente siempre estar en contra o vigilando solamente a empresarios habilitados del transporte, sino que todos los actores se puedan ver en sus justas proporciones. Y aquí, senador, vamos a otro tema que con Alfonso de la ACC hemos venido trabajando en estos meses, y es la cobertura de las ARLs como enfermedad laboral para los transportadores. Esto lo hemos llevado a todos los escenarios. Yo personalmente he hablado varias veces con el ministro de Trabajo, Alfonso también, lo hemos llevado a todo tipo de escenarios, porque nos parece fundamental que hoy en día, que son los transportadores que están en las vías, que son los que están poniendo su pellejo, transportando y además descargando y cargando en zonas como Buenaventura, que sabemos que no es una zona fácil, en varias zonas portuarias, y exponiéndose un poco a este virus, mientras el resto del país pues está salvaguardando. Pensamos que es necesario que esto sea una inclusión. Lo hemos solicitado formalmente, lo hemos solicitado en reuniones, verbalmente. El ministro de Trabajo pues me ha dicho que es un tema que él tiene muy presente, que sabe que el sector lo estamos pidiendo y que lo viene conversando con el ministro de Salud, y que está, digamos, más o menos en las manos del ministro de Salud para poder lograr que esto se pueda consolidar. A la fecha pues no hemos tenido una noticia, pero esperamos que esto pueda ser otro de los elementos que desde el Congreso de la República se pueda o debatir rápidamente o ver cómo se puede apoyar para que efectivamente los conductores y los transportadores en Colombia puedan estar cobijados por las ARLs frente al COVID en cuanto a enfermedad laboral. Que el COVID-19 sea registrado, por así decirlo, como una enfermedad laboral. Exacto. Es en ese sentido. Exacto. Mira, lo que yo le propongo... El sector salud, que ha sido el único sector donde ha sido así. Lo que yo le propongo a ustedes, y aquí agrupando, digamos, los temas que hemos tocado, es hacer como una mesa técnica, ¿sí? Una mesa técnica en donde tengamos unos cronogramas, en donde tengamos unas acciones. Algunos temas serán de debate, de control político, algunos otros temas
pueden tratarse en reuniones formales con el ministerio sin que sean debates de control político, y otros, por supuesto, tienen que ver con aprobación de proyectos que en medio, pues, de la discusión vamos mirando cómo se trabajan. Pero yo lo que le propongo, Juan Miguel, si usted está de acuerdo, y a los afiliados, es establezcamos cuáles son los puntos o las prioridades a trabajar. Usted me las está dejando claras en esta reunión, y en un espacio, en los próximos días, revisamos, bueno, vamos a hacer con este tema un debate de control político. Con este otro tema vamos a hacer unas mesas técnicas y vamos a citar al supertransporte y vamos a citar a la ministra y vamos a revisar cómo nos dan soluciones concretas a esta otra problemática. En el tercer punto, que tiene que ver pues con los proyectos de ley, es tomar, digamos, todas esas recomendaciones o inquietudes que tiene el gremio para ver cómo nosotros ayudamos desde Comisión Sexta y que queden mediante vía de proposiciones discutidas en el trámite de los proyectos de ley. Eso es lo que yo le propongo. Ahora, ¿qué creo que es urgente? Pues trabajar con el doctor Ángel Custodio Cabrera este tema de ARLs y también trabajar inmediatamente con la ministra de Transporte. Toca incluir, por supuesto, al nuevo súper a Pavón para que se visibilice este tema del costo del flete, ¿sí? Y de cómo algunos generadores están, digamos, por decirlo así, abusando de esa situación, y el beneficio en últimas no se ve al transportador, para ver qué soluciones en el cortísimo plazo se puede dar, porque esta es una discusión de horas, no es una discusión de semanas, porque si no, de lo contrario, pues van a salir los decretos y no quedamos incluidos dentro de esas nuevas normas. Entonces le propongo que lo hagamos de esa manera. Perfecto, senador, me parece la forma, tomando en cuenta pues que efectivamente hay temas que sí se pueden incluir o transformar dentro de los proyectos de ley. El régimen sancionatorio de la super, lo que hablábamos al principio, es un escenario ideal también como para incluir ciertos aspectos y modificar otros, pero por supuesto que hay otros temas ya de control político para que el sector conozca, digamos, las actuaciones, los resultados que se estén dando y dónde hay que efectivamente generar un acelerador. Yo, como le comentaba, senador, el día de ayer estuve hablando con el superintendente, enfatizándole lo de las empresas que no reportan al Registro Nacional de Despacho de Carga, que eso sería fundamental, unas acciones contundentes al respecto. Y en esa medida, digamos que la formalidad se fortalecería en un sector donde hay actores que vienen distorsionando el mercado, así como Alfonso lo acaba de mencionar y como lo he mencionado yo, donde o se aprovechan de unas posiciones dominantes o se aprovechan también para, dentro de la informalidad, lograr negocios por encima de otros que sí cumplen con todos los requisitos. Y yo quiero además dejar constancia de algo que yo siempre he dicho: si el uno actúa mal, obviamente afecta al otro, y toda la cadena es una sola. O sea, aquí tenemos que ver la cadena logística como una sola. Las actuaciones de uno afectan las actuaciones del otro, y por eso esa integralidad es muy importante y hay que tomarla en cuenta. Senador, otro tema se lo dejo sobre la mesa, y es la póliza de terrorismo. Resulta que, como sabemos, Colombia hace muchos años adoptó esta figura que ha sido importante a través de la historia, y es una póliza de terrorismo que se activa cuando hay actos terroristas. Y eso lo que ha hecho es que una aseguradora pública ha logrado, digamos, asegurar los vehículos en territorio a nivel nacional. Y ha funcionado. Lo que pasa, o ha funcionado en cierta manera, porque pues hay reparos en ciertos momentos, pero lo que nosotros venimos solicitándole, y se lo solicité yo directamente al ministro de Defensa la semana pasada, era la ampliación de esta póliza para que cubra también al conductor y a la carga, que no solamente sea el vehículo, sino que cubra la vida del conductor y que cubra la carga. Y en ese sentido lo hemos visto ahorita, por ejemplo, con ciertos saqueos que se han presentado especialmente en la costa atlántica en esta pandemia, donde personas desesperadas de alguna forma pues han llegado a saquear
tractomulas con alimentos. Y lo que queremos es que no se desanimen los transportadores en seguir con esta prestación de servicio. Lo que vemos más delicado dentro de la cadena es precisamente lo que mencionaba Alfonso, y es que los conductores el día de mañana digan, o no me quiero exponer, o siento que mi vida y mi integridad está siendo vulnerada por ciertas actuaciones como los saqueos y por la violencia que a veces están relacionados en estos saqueos, y por eso queremos darles todas las garantías para que efectivamente no se vea perjudicado este servicio. Entonces, esa ampliación lo hemos visto necesario, creemos que es pertinente en este momento. El ministro de Defensa nos ha comunicado que va a estudiar el tema, que vamos a armar un consejo de seguridad, pero pues también queríamos hacérselo saber a usted dentro de la Comisión Sexta, porque nos parece que son de esos puntos fundamentales. Ya otro tema, pues continuando con esta sinergia, y ha sido una gran necesidad, senador, es el tema de los peajes electrónicos. Venimos oyendo de los peajes electrónicos hace ya un buen rato, pero supuestamente en marzo ya iban a estar activados. Vemos que no ha habido avance, y digamos que también ha sido un poco el llamamiento al gobierno nacional de cuándo será la implementación de estos peajes electrónicos. Vemos que hoy en día las recomendaciones es no andar con efectivo, de lograr eficiencias en las carreteras, y por supuesto que esto sería otro de esos factores fundamentales para poder lograr, además, entrar a la era tecnológica. Esto pues no es un invento colombiano, esto existe en gran parte de los países a nivel mundial, pero pues en Colombia sí hemos estado en mora de esa implementación. Y ya un último punto que yo quisiera poner sobre la mesa para también darle la palabra a otros participantes es el tema de las líneas de crédito específicas para el sector. Como Alfonso ha hablado, pues sí han habido muchas ayudas. Han habido ayudas para la nómina, el subsidio a la nómina, el subsidio a la prima. Han habido, digamos, esta estrategia que además la respaldamos totalmente del Fondo Nacional de Garantías, pues para todos los sectores. Pero consideramos que por ser un sector tan crucial para el abastecimiento, donde, reitero, si se acabaran la actividad del transporte de cargas, se acaba el abastecimiento de alimentos, se acaba la economía. Hay que tener una protección especial. La ministra de Transporte sí ha venido anunciando un crédito de Bancoldex respaldado por el Ministerio de Transporte, lo cual vemos supremamente positivo, lo cual esperamos que también próximamente se pueda dar a conocer y se pueda materializar. Entonces, esos son algunos de los puntos que quisiera dejar sobre la mesa. Reitero que reconocemos todas las ayudas que el gobierno nacional le ha venido dando, no solamente al sector transporte, sino a todos los sectores. Sabemos que no es una situación fácil, donde se le quita a uno, se le pone al otro, y sabemos que los recursos no son infinitos. Por eso, por supuesto que no son decisiones fáciles, pero vemos que el gobierno nacional ha hecho su mejor esfuerzo, ha materializado en los tiempos más rápidos y frente a sus posibilidades estas ayudas. Sin embargo, seguimos en una situación crítica como sector empresarial, como sector de transporte. Seguimos en el día a día monitoreando, y por eso pues también seguiremos trabajando muy de la mano del gobierno nacional, por supuesto de la mano del Congreso de la República, dado que este es un momento de unir esfuerzos, el ejecutivo, el privado, el judicial, el legislativo, porque es un tema de país y es un tema mundial. Y en la medida en que todos estemos sincronizados, todos estemos jalando hacia el mismo lado y todos estemos aportando soluciones a la problemática, pues saldremos adelante entre todos. Y eso yo creo que ha sido un mensaje que hemos mantenido tanto de Colfecar como de la alianza que mantenemos con ACC y con otros gremios del transporte, donde nos venimos reuniendo y analizando coyunturas para que juntos podamos llevar propuestas, más que problemáticas, son propuestas. Y tengo que recalcar que el gobierno ha sido muy abierto en recibir estas propuestas, y ahora con este espacio desde la Comisión Sexta, liderada por usted, senador Serpa, pues fundamental que las conozcan y que podamos todos también entrar en la misma sintonía,
de jalar hacia el mismo lado, de sacar adelante el sector transporte y por supuesto de estar encaminados frente a unas estrategias que ya se vienen implementando por parte del gobierno nacional para sacar al país adelante de esta crisis económica que estamos viviendo y que esperemos no se siga agravando, sino que efectivamente se pueda ir mejorando en el tiempo. Y ya para darle la palabra a los otros participantes, simplemente comentarle que no ha sido fácil a veces con alcaldes y gobernadores tener la misma sinergia que hemos tenido con el gobierno nacional. Y eso ha sido motivo de preocupación nuestra, porque hemos venido cumpliendo como sector de transporte con los protocolos. Fuimos de los primeros protocolos que fueron ya aceptados y autorizados por el Ministerio de Salud, pero luego cada municipio, cada distrito, cada gobernación empieza a sacar nuevas directrices. Y doy ejemplo de algunos municipios donde, por ejemplo, le han exigido a los transportadores en algún lado ponerse unos, uniformarse casi que completamente con unos trajes de bioseguridad permanentemente, lo cual es absurdo. Imagínese usted, senador, los transportadores en las carreteras con trajes de bioseguridad permanentemente. Y por otra parte hay otros municipios que han exigido que antes de entrar a su municipio tengan que tener el examen del COVID positivo o negativo, denotando que el conductor no tiene COVID, lo cual es totalmente absurdo, todos conociendo la dificultad que ha sido de obtener los exámenes y además los costos y además el volumen de exámenes que tiene Colombia hoy en día. Entonces, el mensaje al final del día es que sí consideramos importante que los alcaldes también estén muy articulados con el gobierno nacional y con los sectores económicos para que las medidas que vayan adoptando sean medidas lógicas y que no sean excesivas en el desgaste ni innecesarias en su implementación. Perfecto, mi doctor Juan Miguel, no. Le propongo esa mesa de trabajo para revisar cómo rápidamente iniciamos con todas estas tareas, unas al corto plazo, otras a mediano plazo y por supuesto otras que demorarán un tiempo más, pero que en última le van a generar un beneficio al sector. Y nuevamente le pongo la orden a usted, a sus afiliados allá en el Senado de la República para ver cómo nosotros visibilizamos cada uno de estos problemas. ¿Sí? Yo coincido totalmente con usted que es momento de estar trabajando de la mano. ¿Sí? Son momentos difíciles, como siempre se ha dicho, nadie está preparado para esta pandemia, para este problema. También hay que entender al gobierno de todos los sectores, absolutamente todos los sectores están pidiendo ayudas, están pidiendo salvamento, están pidiendo líneas especiales, están pidiendo subsidios. Entonces, pues el gobierno nacional, con lo mucho o poco que tenga, tiene que ver la posibilidad de ayudarle realmente a los que más lo necesitan, y este es uno de los sectores que por supuesto debe estar vigente, debe estar trabajando, debe permitírsele ejercer su función sin mayores inconvenientes, porque de esto depende realmente el abastecimiento del país, como usted lo ha dicho acá en diferentes opiniones. ¿Qué sé yo de la línea de crédito? Y se lo pregunté a la ministra hace unos días, a la viceministra Carmen Ligia Valderrama, porque estábamos ahí hablando de una posibilidad de debate de transporte intermunicipal, y ya ahorita le quiero hablar sobre ese tema. Están trabajando en una línea Bancoldex, ¿sí? En donde el Ministerio de Transporte va a poner una plata, unos recursos, y vía Banco Agrario se realizarían esos desembolsos, porque el Banco Agrario es el que ha mantenido pues unas tasas muchísimas más bajas. Esta sería una tasa compensada. Sé que el gobierno nacional había pensado inicialmente en que fuera una línea de 100.000 millones de pesos, pero estaban buscando la forma de conseguir unos recursos adicionales para que esta línea Bancoldex, Banco Agrario, para transporte saliera lo más pronto posible y fuera un poco más amplia. No conozco las condiciones, sé que incluye periodo de gracia y por supuesto una gran serie de facilidades que se requieren en este momento.
No, si quiere démosle la palabra a los empresarios que quieren intervenir aquí para seguir tomando nota de los temas. Perfecto, senador. Aquí tenemos a Luis Vidal Pita. Luis Vidal, si quiere usted formule su pregunta. Muy buenas tardes para todos. Gracias, doctor Juan. La pregunta es acerca de la seguridad vial. Es que esa norma también nos hace referencia a este gremio y es sobre el proyecto de ley que cursa en su comisión, donde modifica la ley 1503 de 2011, que es normas en materia de seguridad vial. ¿En qué estado estará? Porque trae muchos cambios y nos obliga a tener capacitaciones y sobre todo a realizar cursos teórico-prácticos al interior de las empresas. Luis, muchas gracias por su intervención. Ese es un debate que está pendiente en Comisión Sexta. Yo soy el ponente de ese proyecto de ley. Precisamente también algunas preocupaciones ha expresado el gobierno nacional y estamos en consensos. Sí, estamos en consensos. Ese es un debate que, digamos, en el amplio sentido es bueno porque busca que la gente esté cada vez más capacitada en lo que tiene que ver con seguridad vial, que en últimas es salvar vidas, ¿sí? Pero también, como fue presentado por el autor y como fue aprobado en Cámara de Representantes, pues pone una serie de requisitos adicionales a lo que hoy en día se hace y se cruza además con una ley o con un decreto antitrámite que sacó el gobierno nacional ya hace más de un año. Entonces estamos llegando a un punto de acuerdo entre gobierno nacional, autor, ponente, para que ese debate pueda darse lo más pronto posible, pero hasta el momento no hay acuerdo final. Falta tercer debate y debe ser aprobado también antes del 20 de julio en cuarto debate, de lo contrario muere ese proyecto de ley. Bueno, tenemos acá a Cotrasbosa. Tiene una pregunta. La persona de Cotrasbosa, por favor, formule su pregunta o comentario. Muchísimas gracias por la invitación y muy bienvenido el doctor Serpa. Qué bueno escucharlo. Sencillamente quería unarme pues a la preocupación de todos los transportadores de carga frente a que realmente estamos a veces y casi siempre dejando de ser transportadores para convertirnos realmente en empresas financiadoras, pues con los riesgos que traían y hoy en día pues con este problema de la pandemia seguramente se van a subir demasiado financiando la situación. Me parece que es importante que solicitemos que este negocio pues está conformado por varias partes, pero que también haya una legislación que obligue a la parte generadora que realmente, pues en este caso, casi que nos pone las reglas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, también está Francisco Bolívar, que tiene una pregunta. Francisco, adelante. Doctor Serpa, muy buenas tardes, doctor Juan Miguel. Mi pregunta y cuestionamiento es lo siguiente. En este momento, el decreto 575 dicen de que el fondo de reposición se devolverá al 85% y ese fondo realmente algunas empresas no lo están devolviendo porque dicen que se tiene que cobrar del rodamiento, siendo que eso es un ingreso mínimo vital para el transportador pequeño. Yo soy transportador pequeño y pues queda uno en manos de ese tipo de empresarios, porque realmente todos los empresarios no son malos, pero en este sector sí hay algunos que son de cierta manera, ¿cómo lo dijera? A su santa voluntad. Entonces ahí sí quisiera como una respuesta respecto a eso, porque hay unos recursos que el gobierno está dando, pero hay ciertos empresarios que por falta de conocimiento sí se quieren como aprovechar. Muchísimas gracias.
Una aclaración, Francisco, ¿estos empresas de pasajeros? Francisco, usted Sí, está hablando. señor. Ah, Sí, ok. doctor. Ok. Sí, es de pasajeros. Francisco, le propongo lo siguiente, realmente no tengo cómo darle una respuesta porque no conozco a fondo el tema, ¿sí? Si quiere ahora me regala su teléfono, cuadramos con el doctor Juan Miguel para ver cómo lo contactamos y tratamos de que se le solucione esa inquietud, ¿sí? Porque realmente no conozco a fondo el decreto este 575. Perfecto, senador. Ahora le damos la palabra a John Jaime Rojas Sánchez, que tiene una inquietud o comentario. John Jaime Rojas, tiene usted la palabra. Sí, doctor, muy buena tarde. Yo soy de ACC Buga. Doctor, para lo siguiente, dos cositas. Primero, lo que decía el doctor Medrano ahora, que sí, que cobren lo de los peajes, efectivamente, porque ya que el generador de la carga se nos quedó a nosotros con lo que el presidente de la República quiso darnos, ¿ya? Esa es la primera. La segunda, saliéndonos un poquitico del tema para lo de la desintegración. Resulta de que más de una persona queremos cambiar nuestros vehículos, ya, hacer la reposición, pero postulamos nuestros carros y los que recepcionan los documentos están pidiendo documentos que a veces son imposibles de conseguir, como decir, a un camión modelo 54 nos están pidiendo factura de documento de importación y la factura de compra. Entonces ahí nos tienen nuestro proceso porque no hay cómo llenar ese requisito. A veces uno no encuentra cómo. Entonces, el gobierno quiere que remodelemos el equipo, ¿sí? Pero pues con todas esas trabas, a veces no lo podemos hacer. Esas son mis dos preguntitas y muchas gracias, doctor. No, simplemente le digo, incluyámoslo dentro de la mesa de trabajo con el gobierno nacional para ver cómo empiezan a fluir todos estos temas que por supuesto son necesarios para cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que estos programas que son fundamentales para que esta nueva flota de transporte pues esté vigente, pero que realmente cada una de las cosas que se dicen en papel se cumplan efectivamente en la práctica? Entonces ese es otro punto para incluir en esa mesa de trabajo. Así es, perfecto. También tenemos a Paola Morales, que tiene una inquietud o comentario. Paola Morales. Paola Morales, ¿estás ahí? Bueno, creo que algo pasó con la conexión. Rosenberg, no sé si usted tiene otras preguntas que se hayan formulado. Sí, doctor. Tenemos acá varias preguntas y también tenemos a Juan Carlos Bobadilla, que es el secretario de la ACC, también está pidiendo la palabra. Entonces, si le parece, vamos primero con Juan Carlos y después vamos evacuando las preguntas. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Rosenberg. Doctor Durán, felicitaciones por esta oportunidad y esta muy buena proposición que hizo al invitar pues, al doctor Serpa a esta reunión. Es un gran acierto eso. ACC con Colfecar pues hemos venido trabajando varios temas, básicamente en pro de que los transportadores que somos legales, los transportadores que lo hacemos bien, los transportadores que queremos, que vivimos realmente de estos camiones, podamos seguir en la actividad, porque infortunadamente gracias a la superintendencia que no opera, los que hacen trampas nos están queriendo ganar la batalla hoy, ¿sí? Las empresas buenas tienen personal de contabilidad, tienen muchísima gente y dan empleo, pero existen empresas de maletín, empresas piratas que les quitan la carga y
hacen las malas prácticas que camioneros. Igual nos pasa a nosotros los camioneros, cuando no, la superintendencia prácticamente no existe, ¿sí? Entonces, si le solicitamos en un correo electrónico, nosotros ya le enviamos una misiva a usted, doctor Serpa, sobre la superintendencia no tiene herramientas, existe la SIC, que le delegue a alguien, pero que haya orden, que los buenos podamos trabajar. Es el mayor pedido, y lo de las mesas, desde la ACC, el presidente nacional, doctor Medrano, pues le estamos dispuestos a colaborar en lo que bien tenga, y con el doctor Juan Miguel Durán, pues él conoce muy bien también los temas. Lo de las integraciones, nosotros camioneros pusimos todo el dinero para desintegrar los vehículos. Infortunadamente, en el año pasado desintegramos 2.800 cuando había 4.000 o 5.000 vehículos postulados. Este año deberíamos tener una meta de 10.000 y fácilmente no llevamos 1.000 vehículos. Todo se realiza prácticamente a campo abierto, y porque saliendo vehículos y pagándole a la gente confía, pero cuando a la gente se le demoran 5 meses en un pago, ¿usted entregaría su camión, doctor Serpa? Y nosotros los camioneros pusimos la plata, como le consta al doctor Durán. Entonces, si nosotros hicimos el fondo, le entregamos la plata al Estado colombiano, la tiene, ejecutemos, hagámoslo bien y que a todos nos vaya bien. Pues así tiene que ser, Juan Carlos, así tiene que ser. Usted tiene absolutamente toda la razón, ¿sí? Y realmente lo que no funcione, pues nosotros podemos buscar la forma de hacerlo visibilizar en esa comisión sexta, ¿sí? Como lo comentaba yo ahora hace unos minutos con la jefe del sector, que es la ministra, pero de ahí para adelante con cada uno de sus funcionarios, para ver cómo hacemos que las cosas funcionen. Correcto, doctor. Sí, porque mire, nosotros los camioneros, los buenos, queremos hacer empresa y nos estamos sacrificando por el país, pero infortunadamente la gente que hace las trampas nos quiere ya ganar la partida en todo. Entonces, hay que demostrar que la ley existe. Digamos, el decreto 2228 nos dejan un vehículo parado 8 días cargado, sin poder nosotros cumplir nuestras obligaciones, con un conductor botado en un destino. No nos lo descargan y no le pasa nada a nadie, a pesar de que hay unas normas para cumplir. Y el superintendente no se da por enterado. Y el señor ya estaba en la superintendencia antes de ser nombrado. Y él era el que tenía que investigar y no lo hizo en su momento. Entonces, pues, ahí tenemos las pruebas, estamos dispuestos a aportar todo. Y con el doctor Juan Miguel Durán, pues, estamos dispuestos a que hagamos, sigamos en equipo. Así como hemos hecho cosas buenas por todo el mundo. No es por ufanar ni nada, pero digamos, entre ACC y Colfecar ya llevamos más de 5.000 mercados entregados por aportes que nos han hecho la misma gente. Vamos, los llevamos, y eso lo hacemos de muy buen corazón, pero el país necesita que los buenos podamos sobrevivir como empresarios. Senador, y aprovecho para comentarle que desde que yo he estado en el sector, y me corregirán, es la primera vez que existe una alianza tan fuerte entre gremios de empresas de transporte y gremios de transportadores. Y esto es una coyuntura muy especial, porque efectivamente estamos trabajando de la mano, de forma propositiva, para poder lograr resultados necesarios para el sector. Y esto, digamos que es, como mencionaba, es un momento histórico muy importante, porque efectivamente vamos de la mano. Y en ese sentido, pues nos reunimos, analizamos las situaciones entre empresarios y entre camioneros o transportadores, pues sacamos adelante propuestas bien, digamos, discutidas y analizadas y fundamentadas ante el gobierno nacional. Yo creo que eso es algo de resaltar, porque estamos en un momento donde todos queremos fortalecer el sector, queremos que el sector realmente recobre esa posición de ser un sector de talla mundial, competitivo, no solamente internamente en Colombia, sino a nivel internacional, porque la logística es eso. Nuestra economía se vuelve competitiva siempre y cuando la logística sea eficiente y funcione como un relojito. Y esta coyuntura de trabajar estos gremios de la mano, pues no es de siempre. Se ha logrado hacer en este último año, y creemos que además eso ayuda mucho para que con el Congreso de la República
y el gobierno nacional podamos lograr muchos más resultados, así como los hemos visto en estos meses, donde efectivamente hemos tenido un muy buen canal de comunicación con el gobierno nacional. Hemos logrado dar a conocer nuestras propuestas. Muchas de estas han sido autorizadas y puestas en funcionamiento y por supuesto que necesitamos de algunos empujones para ya ir solidificando algunos temas históricos como los que le hemos venido comentando. Y yo creo que, senador, como usted bien ha señalado, la instancia de lograr unas mesas de trabajo con ustedes y poder llevarlos a unos debates en el Congreso por una parte y otros a proyectos de ley es el camino y sabemos que de esta forma podemos lograr aún más muy buenos resultados para el sector transporte. Juan Miguel, mire, de verdad quiero felicitarlo porque pues lo que me dicen pues, digamos, me sorprende para bien, ¿sí? Porque realmente así es como se logran más y mejores cosas para el sector, ¿sí? Trabajando de la mano. Y le quiero contar también a los transportadores, a las empresas que aquí se conectan, que esta reunión y este nuevo aliado, porque incluyanme ahí, se logra también gracias al doctor Juan Miguel, ¿sí? Yo lo que quiero es servirle al sector, yo lo que quiero es acompañar en ver cómo alcanzamos a solucionar algunos de los problemas. Como les dije, no vamos a solucionarlos todos porque eso siempre se van a mantener, pero si la ACC más Colfecar más el Congreso de la República hacen pronunciamiento, hacen mesas de trabajo, se logran sacar adelante proyectos de ley que en últimas le sirvan al sector, pues ahí se logran victorias, ¿sí? Se logran victorias y ustedes podrán ejercer una mejor labor, que es una labor muy importante y necesaria en este país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, ponerle la mano al corazón al gobierno nacional y decirle, mire, nosotros somos estratégicos, nosotros somos necesarios, nosotros nos estamos arriesgando en esta situación del COVID, ¿sí? Y por esa misma forma necesitamos que ustedes también nos ayuden, nos han ayudado, claro que sí, pero necesitamos que nos ayuden un poco más, ¿sí? Y yo realmente les quiero decir que en esa comisión, pues, empecemos a trabajar. Por eso, la propuesta de tener unos objetivos en el corto y mediano plazo, mesas de trabajo, proyectos de ley y debates de control político. Buenísimo, senador. Eso es fundamental porque a veces cuando nosotros llegamos a propuestas vemos que no necesariamente son propuestas que puede solventar el gobierno nacional. Muchas de estas propuestas deben ser a través del Congreso de la República y de las leyes que expiden. Y en ese sentido, pues tendremos un escenario donde las excusas pasan a ser algo de la historia y ya los resultados son los que puedan predominar dentro de las soluciones que necesita el sector transporte. Pues, senador Serpa, primero agradecerle por su disponibilidad, su disposición, porque además sabemos que el Congreso hoy sigue sesionando de forma virtual por el momento, que siguen realizando sus actividades cotidianas, pero que estos escenarios donde los sectores, y en este caso específico el sector transporte, pueda darle a conocer sus inquietudes, sus propuestas y que como resultado podamos tener unas mesas de trabajo puntuales ya para materializar estas ideas y estas problemáticas en temas que el día de mañana se puedan llamar leyes de la República, pues es supremamente favorable y supremamente importante. Además, por supuesto, de los debates que se puedan generar en el seno de la Comisión Sexta del Senado de la República. Y antes de darle la palabra, pues para despedirnos, quisiera decirles a los participantes que este es que próximamente el lunes tendremos un webinar con los secretarios de movilidad de Bogotá, de Cali, Barranquilla, Medellín y otras ciudades para también poder conocer de primera mano cuáles son los mecanismos que se vienen utilizando frente a los protocolos, los registros, todas las inquietudes que nosotros hoy en día como sector seguimos teniendo frente a ciertas políticas o estrategias que vienen sacando las ciudades en Colombia y como ciudades principales
vemos que es un escenario también muy importante. Senador, este es nuestro webinar número 28 y por supuesto que estamos muy complacidos de haberlo tenido porque esta, como usted señaló, esta alianza entre el legislativo y el sector privado es fundamental para poder materializar y no solamente seguir en ideas y en propuestas y en discusiones, sino realmente llegar a materializarlas en leyes de la República y poder seguir avanzando, porque este es un sector que en el tiempo va necesitando transformaciones, mejoras y no es solamente resolver varios temas del pasado histórico, sino también seguir con esta sinergia a futuro que es fundamental, porque Colombia somos todos. Todos queremos que Colombia salga adelante, como Juan Carlos lo señaló, desde el sector transporte, queremos que la formalidad impere, que las personas que con mucho esfuerzo han logrado consolidar sus empresas, sus herramientas de trabajo y que desafortunadamente todavía existen ciertas situaciones que van en contra de la formalidad. Entre nosotros queremos fortalecer este escenario para que la economía se beneficie, para que la competitividad de Colombia se beneficie y, por supuesto, para que todos los colombianos se beneficien. Muchas gracias, senador Zerpa. Le dejo la última palabra para que se pueda expresar usted ante este escenario del transporte de carga y bueno, y otros amigos del transporte también de pasajeros que se han pronunciado. No, simplemente agradecerle a usted, doctor Juan Miguel, y a sus afiliados por permitirme conocer un poco más el sector, ¿sí? Realmente no soy experto, pero quiero de la mano de ustedes comprender más de la dinámica del sector de transporte de carga y ver realmente cómo, pues en estos años que hacen falta de Senado de la República, podemos aportar un grano de arena para que esta importante tarea que ustedes ejercen en el día a día, que los empleados de ustedes ejercen también en el día a día, pues les permita crecer, ¿sí? Crecer porque han sido empresas formales, porque han sudado la camiseta, porque han buscado la forma de siempre salir adelante. Y entiendo que hay trabas, y entiendo que hay problemas, y entiendo que hay dificultades, y lo que nosotros buscamos es que cada vez haya menos problemas, cada vez haya menos dificultades, y que haya, por supuesto, una mejor comunicación con el gobierno nacional. Y ahí, pues estoy yo, esa será mi función. Habrán otros senadores o representantes aliados en estos temas. Bienvenidos todos, porque en este sentido y en muchos otros, pues la unión realmente hace la fuerza y se siente más la voz. Así que ustedes ya cuentan con un gran aliado, con una persona que estará dispuesta a servir, a ayudar, a escuchar todas esas dificultades para ver cómo las solucionamos. Me quedo aquí con los puntos a trabajar. Si le parece bien, doctor Juan Miguel, ahora nos pegamos una conversación telefónica para ver cómo avanzamos, y quedé de responderle a Francisco una pregunta acerca del decreto 575, si me pueden pasar los datos de él para conversar y que me cuente bien de qué se trata para hacerle para darle esa respuesta. A todos mil gracias, un saludo especial, cuídense por favor, no den papaya, busquen la forma de ejercer esa bonita labor pues con todos los cuidados, y gracias realmente por servirle a Colombia y permitir que este país crezca. Eso es lo que nosotros queremos. Muchas gracias, senador, y gracias a todos los asistentes, Juan Carlos, Alfonso, todos los que plantearon sus inquietudes, y bueno, un feliz fin de semana, y a todos nos veremos el día lunes con los secretarios de movilidad de las ciudades principales de Colombia. Una feliz tarde. Muchas gracias. Juan Miguel, una cosa última, para que el doctor Zerpa también lo recuerde, el tema de las motomultas. Existen unos fallos que salieron y ya se los quieren volar los señores secretarios, iniciando por Bogotá. Entonces sí queremos que haya un control estricto a que no se le dé la vuelta a los fallos jurídicos que hay en Colombia. Las motomultas tienen que identificar quién va manejando el Le respondo de una vez, porque es vehículo a una multa de 987 millones de pesos, como lo que quieren hacer en Bogotá. Muchas gracias. Le respondo de una vez, porque como lo decía ahora, es un tema ahí fresquito en donde se va a armar una fuerte discusión en las próximas semanas. En febrero nos enteramos de que mediante un comunicado de
prensa, la Corte Constitucional sacó una sentencia, el magistrado ponente fue el doctor Alejandro Linares, en donde pues expresaba algunas preocupaciones o unos vicios de constitucionalidad, en donde esa responsabilidad no debería ser solidaria entre la persona que va conduciendo el vehículo y el dueño del vehículo. ¿Sí? Entonces, en ese fallo, según el comunicado de prensa, se exhorta al gobierno, al Congreso de la República para que saque una nueva normativa en donde se ajuste a lo que dice el fallo de la Corte Constitucional. ¿Qué hemos hecho? Se creó una subcomisión en Comisión Sexta del Senado. La próxima semana se va a instalar. Por supuesto, veo con preocupación que muchas alcaldías y distritos estén empezando a trabajar, digamos, el tema de fotomultas o cámaras salvavidas de una forma no coordinada y sin tener en cuenta el fallo de la Corte Constitucional. Ya solicité el fallo, estoy esperando que me llegue para ver nosotros cómo sacamos una nueva normativa y que toda Colombia pues esté cumpliendo con lo que dice la Corte Constitucional. Sí, me preocupa que Bogotá no haya tomado en cuenta estas consideraciones de la Corte Constitucional. Le envié un derecho de petición al doctor Nicolás Estupiñán, a la ministra de Transporte. No me han llegado las respuestas, pero ese es un tema, por supuesto, que también tendremos ahí en el radar en la Comisión Sexta y de toda la prioridad de los senadores. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo para todos ustedes. Una feliz tarde, un feliz fin de semana. Gracias, senador. Hasta luego. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.